One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Y agradecer profundamente a Virginia Murillo, directora de DNI Américas, quien coordinará este taller en compañía de la excomisionada Esmeralda Arosamena, quien agradecemos también mucho su tiempo, y con la participación de Dharma Limón y de Dante Molina, quienes estarán pues reflexionando junto con ustedes acerca de la incidencia política que podemos hacer en el sistema interamericano de derechos humanos. Muchísimas gracias, Virginia, por preparar este taller, por todo el cariño que has colocado y además porque, como ya lo verán ustedes ahora, desde hace años ya se preparó una guía, un material que estará presentando ahora también Virginia para acompañar a niños, niñas y personas adultas de cómo hacer precisamente incidencia política en derechos de niños y niñas. Virginia, nuevamente muchísimas gracias, y pues te dejamos. Gracias. Muchísimas gracias a Juan Martín y a todas las personas que nos acompañan hoy, a doña Esmeralda, a Dante, a Dulce. Es realmente un gusto estar con ustedes en este panel y yo no quiero retrasar mucho el inicio, pero quisiera hacer como unas reflexiones iniciales, lanzar algunas ideas fuerza, luego compartirles el manual y luego ya iniciaríamos en las participaciones de nuestros panelistas. A mí me parece, y por eso me parecería importante poner algunas cuestiones sobre la mesa, algunas ideas fuerzas, porque creo que el evento que tiene que ver con incidencia política basada en evidencia, desde una perspectiva de género, tiene mucho que ver con conquistas. Y no estoy hablando conquistas solo de derechos humanos, sino las conquistas que se han logrado a lo largo de todos estos años de participación, de lograr espacios, de ser escuchados y de poder influenciar decisiones que afectan, para favorecer a los diferentes grupos. En ese sentido, a lo largo, y además yo creo que también tiene mucho sentido porque este año, si ustedes ven nuestros marcos referenciales, tienen ya sus años, ¿verdad? La Declaración de Derechos Humanos tiene 76 años, la Convención de Belén do Pará cumple 30 años, la Convención sobre los Derechos del Niño cumple 35, la CEDAW tiene 45, la Declaración de Ginebra o la Declaración del Niño tiene 100 años, ¿verdad? Entonces ya son muchos años, pero no ha sido un proceso lento el lograr estos espacios, pero cada vez más estos espacios están cobrando fuerza y están teniendo y logrando cambios muy importantes. Y en estos momentos, todos estos marcos referenciales con sus órganos de operativos o de expertos o plataformas dentro de los sistemas ya no pueden dejar de reconocer la participación de la voz de las personas, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos años, y en particular, digamos, hablando desde la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sucedido algo muy interesante que yo a veces llamo, digamos, acomodando las piezas o acomodando la casa, ¿no? Cuando se aprobó la convención, lo que los actores de sociedad civil no teníamos voz, ¿verdad? Siempre teníamos que hacer llegar nuestra voz y nuestras propuestas a través de otros interlocutores. Generalmente eran las agencias del sistema quienes eran las que tenían esa relación directa con el Estado. Posteriormente, en ese proceso de implementación de este marco referencial tan importante
para los niños, niñas y adolescentes, se comenzaron a crear estructuras en los países en donde la participación de los actores de la sociedad civil era obligatoria, supuestamente paritaria, pero casi nunca ha sido paritaria, y en donde comenzamos a tener un diálogo más directo también con los estados, pero también comenzaron a desarrollarse más las democracias, ¿no? Entonces, la participación ciudadana es súper importante. Pero entonces en ese proceso también de acomodos, digo yo, porque todo ha ido evolucionando, también nosotros como organizaciones y como actores, que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los representamos, hemos tenido también que acomodarnos, porque los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes han comenzado a demandar sus espacios, a tener sus espacios, ¿verdad? Entonces, nosotros ya no solo les representamos, sino nosotros les acompañamos. Y ahí también es importante porque los niños, niñas y adolescentes comienzan de manera autónoma, también acompañados, a tener sus propuestas, sus voces. Y en estos momentos quizás nos encontramos en un nivel que se llama de diálogos intergeneracionales, como el día de hoy, ¿no? ¿Verdad? En donde cada uno tiene sus propuestas, sus agendas, pero también tenemos nuestros encuentros, ¿verdad? Y entonces ya en estos momentos los niños, niñas y adolescentes también pueden llegar a las instancias y por eso este tema de incidencia política es tan importante y sobre todo hoy que vamos a hablar del sistema interamericano. Sobre todo también porque el año pasado se adoptó una resolución, la 523, sobre participación, en donde además abre todavía más el camino de lo ya logrado para que los niños, niñas y adolescentes puedan participar, ser escuchados y tomar en cuenta con seriedad. Pero hay otro escenario que a mí me parece también en este tema de cuando trabajamos en el marco de los derechos humanos, que es fundamental de trabajar desde ese marco porque nos permite usar los sistemas, trabajar con la norma, hacerlos exigibles, hacer protección, movilización, prevención, ¿verdad? Entonces nos permite trabajar en un marco ya establecido del cual no solo las organizaciones, pero sí también los niños, niñas, adolescentes y sus colectivos pueden hacerlas exigibles, ¿verdad? Y pueden usarlos, pero para eso obviamente tenemos que conocerlos. Pero en ese tira y encoge un poco, también cuando se aprobó la convención, existían, digamos, otras reglas del juego. Generalmente, digamos que se veía que los niños tenían que ayudar a las familias y el Estado estaba por aquí. Luego cambió un poco, las familias ayudaban a los niños y el Estado por aquí. Y digamos que hoy en día es el Estado que tiene que garantizar los derechos humanos y tiene que apoyar a las familias, pero las familias ayuden a las personas menores de edad. Pero ahí estamos también en una lucha un poco siempre adultista o de poder, ¿verdad? En este tema de o sobreproteccionismo en donde lo importante también en ese acompañamiento de las familias es que los niños, niñas y adolescentes ejerzan también su autonomía progresiva y vayan adquiriendo poco a poco para poder ser ciudadanos plenos, ¿verdad? Entonces, sí, poder ejercer plenamente, digamos, sus derechos humanos y sobre todo su actoría social y su agencia de cambio. Entonces, estos elementos creo que nos dan todo una justificación, ¿verdad? Yo creo que, digamos, dentro de esa lectura, Tejiendo Redes no solicitó elaborar unos manuales para que las personas menores de edad pudieran y las organizaciones pudieran hacer uso del sistema interamericano. Sobre todo porque estamos frente a instancias, digamos, bastante rígidas y bastante estructuradas, por lo cual se requiere prepararse y prepararnos para poder lograr cambios y sobre todo que se tomen en cuenta las diferentes voces y las diferentes realidades. Voy a compartirles aquí
en pantalla. A ver si puedo. Dice que está inhabilitado. Si no, Verónica tiene la Ya puedes presentación. compartir, Virginia. ¿Puedes intentar? Gracias. Vamos a ver. Creo que sí, pero no sé cuál. Ok, ¿la ven en pantalla? Sí. Solo si puedes ampliarla, por favor. Sí. Gracias. Ya se ve. Ok, me dicen si la ven bien. Ah, ¿La ven bien? ¿La puedes ampliar un poco? Sería fantástico. Está en Sí, el modo de presentación. creo que ahí. Se ve No sé pequeño. si puedo ampliarla. Un ajá, es segundo. que se ve pequeña. Sí, voy. A ver. En Sí. la parte superior donde la pones en presentación y te aparece en tu computadora en otra ventana, que es la que tendrías que activar. O sea, si quieres, salte de aquí, la Sale. pones en presentación y ya seleccionas donde aparece completo. ¿Y en dónde me sale completo? Por acá. Estás en PowerPoint, ¿no? Entonces, en la parte inferior ya le pusiste presentación. Sí, eh, eh, ahora. eh, exacto, ya ahí se ve. ¿Sí? Correcto. Sí, es que antes Perfecto estaba ahora. con doble pantalla. Bueno. Sí. Em, entonces, esto se realizó en el 2020. Anteriormente se elaboró otro manual que igual haré mención para organizaciones y coaliciones en América Latina y el Caribe. Y también se elaboró una versión amigable para el uso del sistema interamericano, dirigido, digamos, a niños, niñas y adolescentes que forman y formaban parte de redes de niños, niñas y adolescentes en la región. Voy a compartir algunos de los elementos, digamos, son muy parecidos, solo que con lenguaje diferente. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el manual o la guía se desarrolla a partir de tres personajes, de Quique, Patti y María, que son personas menores de edad que forman parte de redes de Tejiendo, apoyadas por Tejiendo Redes. Y cada uno de ellos, pues a lo largo del manual, van acompañando el desarrollo del mismo. El manual consta de tres partes. Uno, conocer los derechos humanos, prepararse, digamos, para poder hacer una acción de influencia y de incidencia en una instancia de decisión política, como es el sistema interamericano. Y luego entonces, en el capítulo 2 es conocer esa instancia y los actores que la conforman y las diferentes herramientas que existen y las posibilidades de participar y de hacer uso de ellas, ¿no? Y en el capítulo tercero es un poco un ejercicio ya más práctico en donde se trabajan las herramientas, en particular dos de ellas, para poder hacer un ejercicio práctico y conocer de qué manera otras personas menores de edad lo han usado o todas las posibilidades que tienen. Como decía anteriormente, la propuesta de incidencia y sobre todo del trabajo desde los derechos humanos parte también de que de los diferentes niveles, el nivel internacional, regional o interamericano, nacional y local, y en cada uno de estos niveles, pues se trabaja con los sistemas que se interrelacionan, así como también las normas se interrelacionan y tienen su proceso también de aplicación, aunque cada sistema también va creando sus normas y yo creo que hoy en día están bastante articulados en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes y también en el caso de los derechos de las mujeres y otros grupos. Y entonces,
En ese sentido, digamos, se conocen en el manual en qué consiste cada uno de estos, aunque el manual hace más énfasis al sistema interamericano y también menciona quiénes son los actores con que nos tenemos que interrelacionar. Esto porque quizás es importante, digamos, recordar, ¿verdad? De que cuando estamos hablando de incidencia política, estamos hablando de dos elementos, ¿no? De un elemento que tiene que influir para lograr cambios y el otro elemento que tiene que ver con los actores tomadores de decisión política, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que entender, y por eso el manual lo hace, quiénes son en cada uno de esos espacios, con quién me tengo que relacionar, ¿no? Luego, bueno, como decía, aquí habla entonces de los actores y también de algunos recursos, ¿verdad? Sobre todo, principalmente en la dinámica de los sistemas, ¿verdad? Con quiénes son los diferentes espacios, herramientas y actores para el trabajo. Luego desarrolla esa parte de prepararse, ¿verdad? Digamos, por un lado, uno de los principios de la incidencia política o de hacer influencia, ¿verdad? Es que se requieren más, este, más de dos o no menos que dos, ¿verdad? Para poder llegar con más fuerza a plantear una voz fuerte, digamos, en una instancia que tiene toda una serie de pasos a seguir. Entonces, lo que se propone es que la incidencia es un proceso planificado, ¿verdad? No surge puede hacer, no es una reacción simplemente emergente, sino tiene que planificarse para poder lograr ese cambio. Y se tiene que seguir, digamos, una ruta y en particular tiene un punto de partida fundamental y un punto de llegada que es el cambio que se quiere hacer. Sin embargo, tradicionalmente, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, ¿verdad? Es en el primer semicírculo azul, pero generalmente no trabajamos el segundo, ¿verdad? En una acción de incidencia y uno quiere cambiar algo, puede tener varias campañas de incidencia a lo largo del proceso, pero generalmente llegamos y, por ejemplo, nos ponemos que el problema tiene que ver con la norma o la necesidad de una reforma, se llega a la reforma y luego nos metemos en otra campaña y no trabajamos en el seguimiento, en el sentar las normas, en la verificación del cumplimiento, en el tema de la inversión de la norma y en si se está aplicando y todo el acompañamiento, ¿verdad? Entonces, para ello, digamos, y para poder profundizar más, ¿verdad? Porque claro está que el manual que les estoy compartiendo se hizo pensando en que introducir el tema de incidencia, introducir el tema de los derechos humanos, pero pensando en que conocer más cómo funciona el sistema interamericano. Pero para lo que es propiamente incidencia política, está este otro manual que tuve el gusto de apoyar a Tejiendo Redes, que solo desarrolla el tema de incidencia política y todas estas 8 fases, digamos, de los procesos y tiene también ejercicios para su desarrollo. Igualmente, Tejiendo Redes puede compartirlo ahora los links de los diferentes manuales en el enlace para que ustedes puedan conocerlos y hacer uso de ellos. El otro capítulo, ¿verdad? Que es el segundo gran capítulo. Entonces habla de cómo funciona el sistema interamericano, cuál es la norma central, digamos, del sistema, ¿verdad? Y cómo el sistema se divide en dos con respecto a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y luego, bueno, desarrolla ampliamente cada uno de sus funciones. Esto es una parte que me parece muy interesante, tanto en los de adultos como en lo de los niños,
niñas y adolescentes porque muestra casos emblemáticos. Luego vamos a ver con doña Esmeralda un poco la importancia de estos casos y el por qué se llaman, digamos, emblemáticos, ¿verdad? Y aquí se comparten tres y cómo estos casos además son referencia y que han posibilitado y permitido además seguir defendiendo situaciones parecidas de colectivos o de vulneración de derechos para poder cambiarlos, ¿verdad? Entonces, aquí se explica estos tres casos, ¿verdad? Que se pueden tener como puntos de partida o de referencia para el análisis de otras situaciones, ¿verdad? Y cómo, qué es lo que pasó y cómo se resolvió, ¿verdad? Entonces, para entender también la lógica misma del sistema. Luego, bueno, hay diferentes fórmulas, ¿verdad? De participar y ahora también vamos a pedir luego a doña Esmeralda que pueda compartir un poco más la resolución de participación, esta que mencionaba las 523 al inicio. Digamos, hay audiencias, hay peticiones, ahí está el amicus curiae, que más adelante pues, podemos ver una experiencia muy concreta, en que fue la primera vez que niñas, niñas y adolescentes establecieron un amicus curiae ante la corte, ¿verdad? Entonces fue una situación muy simbólica presentada por hijos de personas que están privadas de libertad. Y luego, en la última parte del manual, pues ya lo aprendido, pues se pone en la práctica a través de la explicación de dos recursos, que es la petición y el amicus curiae, y se dan un poco el ejemplo de la información necesaria que se requiere para hacer uso de estos recursos. Y se dice cómo hacerlo, a dónde enviarlo, ¿verdad? Y cómo prepararse para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, igualmente está escrito y desarrollado de una manera muy sencilla para que pueda usarse y aplicarse. Esto con respecto al manual que quisiera de nuevo solicitar a los compañeros de Tejiendo Redes que pudieran compartir los enlaces. Entonces, ahora quisiera comenzar a invitar a doña Esmeralda, ¿verdad? Para poder seguir en la línea de la propuesta del manual que nos comparta doña Esmeralda. Además, bueno, de haber sido excomisionada, fue la relatora de Niñez y Adolescencia, ya también presidió la Comisión Interamericana y es una gran defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región. Doña Esmeralda, con su experiencia, ¿puede usted contarnos un poquito más cómo ha sido el proceso de evolución de la participación de niños, niñas y adolescentes en el sistema interamericano? Y que nos cuente también cómo viene a impactar esta nueva resolución de participación en el trabajo de la Comisión y de la Corte. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, luego de escucharte con esta amplitud de lo que implica precisamente un proceso de formación en cómo hacemos incidencia, cómo logramos que esos líderes o los, no sé si son líderes en algún momento dado, pero tienen responsabilidades que asumir y que muchas veces decimos, bueno, la sociedad tiene que participar, pero a la hora de esa participación no tiene el impacto, no se alcanzan objetivos, etcétera, ¿no? Entonces quiero felicitar a, bueno, Defensa de Niños, Niñas Internacional, tiene toda una trayectoria en este camino y realmente, bueno, tejiendo redes, y esta es una prueba de la importancia de esas alianzas, de identificar precisamente
esos aliados con los cuales uno no solo logra objetivos, sino que impulsa transformaciones, ¿verdad? Impulsa eh, las propias metas que desde cada una de las organizaciones se puede, se pueden desarrollar. Yo tengo también que hacer un saludo especial a Darna y a Dante, bueno, gente joven que están, tú lo decías muy bien hace un momento, ya no solo es eh, representarlos, sino que actúen, los acompañamos en ese compromiso de su formación, de tener la capacidad de desarrollar sus potencialidades. Entonces, cuando hablamos de un programa como Niñas Poderosas, ¿y por qué niñas? También los niños tienen que empoderarse, pero las niñas tienen hoy este compromiso eh, más, no solo más conscientes, sino de mayor necesidad de asumirlo, precisamente por lo que en la defensa de sus derechos, los obstáculos, las grandes dificultades que hay para el reconocimiento de sus derechos y de la titularidad que ellas tienen directamente para su ejercicio. A ver, el sistema interamericano, que me parece está muy bien trabajado en el manual. eh, yo tuve 8 años en el sistema y ocupé la relatoría de los derechos de niñez. Me encontré en ese momento con un reconocimiento ya de la necesidad de darle al sistema interamericano las herramientas necesarias para que ese reconocimiento que la convención, 25 años, pero la declaración de los derechos del niño, que tiene 100, ¿verdad? Donde decimos, bueno, no podemos seguir esperando tantos años para la efectividad de los derechos. Entonces, eh, hay me encontré con herramientas ya muy valiosas, como son, por ejemplo, los informes temáticos que se han desarrollado en distintos aspectos que ayudan de una manera muy puntual porque en ellos se identifican recomendaciones, en ellos hay un planteamiento de problema, hay metas a alcanzar, que son elementos propios de estos planes de incidencia, ¿no? Y que se pueden utilizar cuando uno tiene ese conocimiento y ese manejo. Pero también me encontré con una realidad. Participan los niños. Sus sistemas de protección integral, los espacios para la niñez, espacios de participación. Le estoy diciendo a los estados, ¿me escuchan? Dice que mi conexión está inestable, pero ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, bien. Espero que no, bueno, a lo mejor tengo que apagar la cámara para que el internet no me falle. Pero decíamos que en esa eh, eh, ese planteamiento que la propia Comisión hace a los países para el desarrollo de sus sistemas de protección integral de derechos, con la participación protagónica de los niños, el respeto de esos principios de la Convención de los Derechos del Niño que todos nuestros países han ratificado, pero que a la hora de una situación, de una circunstancia, no se alcanza, ¿no? Y entonces ahí está esa yo tiene que darle una apertura a la participación directa de los niños. Y logramos en este periodo, logramos que
en las audiencias, algunas audiencias con temáticas, con un tema tan fuerte, tan duro, tan difícil como ha sido y es la violencia en toda su forma, pero esa violencia sexual contra niñas y adolescentes como un problema grave de nuestra América Latina. Escucharlas directamente en una audiencia realmente tuvo un impacto muy importante. Se desarrollaron diálogos con los chicos, diálogos intergeneracionales y incluso se logró hacer simulaciones de audiencias donde ellos asumían los distintos roles. Entonces, un proceso de de acercar, cumpliendo el reglamento, cumpliendo las normas, empezando con la carta de la OEA, donde decimos que todos son las personas, que todas pueden tener ese acceso al sistema interamericano. Y bueno, en 2023 logramos como un gran yo digo triunfo porque no fue fácil tampoco dentro de la propia comisión no fue fácil para esta posición que a mí a veces me da hasta pena. Me da pena porque uno dice, bueno, ¿por qué tengo que repetir que los chicos son sujetos de derecho y no objetos de protección? La transformación de la Convención de los Derechos del Niño va ahí. Y todavía hoy esa expresión de identificar en el mundo del derecho lo que implica la titularidad de los niños y de las niñas y de los adolescentes, la titularidad de sus derechos con una capacidad, autonomía progresiva que tiene que entenderse, pero con esa apertura para que la autonomía de sus capacidades, de su desarrollo, se pueda directamente ejercer. Entonces, logramos esta resolución que, en mi opinión, su fortaleza está en que hoy la Comisión Interamericana, sus integrantes, tienen que velar porque haya que estén los caminos abiertos en la propia Comisión Interamericana con esta adecuación de procedimientos, esta adecuación de lenguaje amigable para la conexión de los niños con el mundo de la defensa de los derechos. Y tú lo sabes muy bien, Virginia, porque has estado en eso de una manera muy comprometida. Este esfuerzo dirigido a que los esta capacidad, que están desarrollando estas capacidades de liderazgo, de conducción, levanten sus voces como defensores de derechos y que haya ese reconocimiento que se trata de defensores de derechos. La comisión tiene hoy esta responsabilidad de hacer estas adaptaciones en sus procedimientos, así como se los pedíamos a los estados. Yo le pido al estado que tenga un procedimiento especial para que la niña víctima no sea revictimizada, para que el niño víctima no sea revictimizado. Entonces, esa posibilidad de, de, de a ver, voy a decir la palabra, no sé si, pero es obligar también al sistema, es obligar al sistema a hacer esta transformación que implica darles un espacio verdaderamente protagónico y no el cuadrito para tomarle la foto y que los niños vinieron a una audiencia, a una simulación. Hacer que la participación
tenga, incluso en la propia formación de los chicos, ese impacto del valor que se tiene. Y esto es fundamental en el tema de incidencia. Claro que hay que prepararse para la incidencia, no hay duda de eso. No. Hay muchas organizaciones que, tú lo dices bien, empatan, empiezan, pero se llega, bueno, lo logramos, bueno, ahí está ya. Entonces, ¿qué pasa con eso que queríamos alcanzar? Es todo un proceso de formación que sin duda nos corresponde a las organizaciones, a las instituciones, al sistema interamericano también para darle ese valor. Y creo que la fuerza de la resolución está allí. Va a haber unas sesiones especiales precisamente de formación también para los equipos técnicos que requieren de tener todos esos elementos que constituyen la vigencia de un principio. ¿Cómo hacemos que el principio esté vigente, principio rector de la participación? Yo quería, tú hacías mención de unos casos, y efectivamente son casos muy emblemáticos. Yo fui magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de mi país. Yo promoví las transformaciones legales en materia de la justicia penal juvenil. Y en cada uno de nuestros países, esta situación del niño que enfrenta un conflicto con la ley penal y que las respuestas institucionales han sido terribles, como precisamente matar a los chicos en la calle porque están en la calle, o dejar que una instancia se incendie. Ah, no, es que ella la incendiaron en Guatemala, por ejemplo, el tema de las niñas del centro, que yo le cambié el nombre. El centro dice, sería un hogar seguro. Yo dije, por favor, no le pueden seguir diciendo que es un hogar seguro cuando mueren 41 niños. En mi país, sencillamente, le dijeron a la policía que no hay que abrirlos, a ver qué pasa. Y se mueren. No. Entonces, esa realidad tan dura, tan cruel, creo que lo planteado por el sistema interamericano en estos casos tiene un efecto positivo, pero no total. Hay que seguir esto que tú decías. Vamos a evaluar qué es lo que ha pasado a través de los años en nuestra región, no solo en el país, sino cómo eso incide en una transformación real y verdadera en la protección de los derechos humanos. Y yo tengo un caso más reciente bueno, realmente dos que los manejé muy directamente en la comisión, que es uno de Ecuador, que impacta directamente en el sistema educativo y que le dice al Estado que el sistema educativo es responsable de la protección integral de las niñas. Entonces, eso la sociedad ecuatoriana también ya levantó bandera para ver cómo esto precisamente produce una transformación de la responsabilidad del sistema educativo, no solo el oficial, también el privado, para la protección de los derechos de niñas y adolescentes. El caso de Paola Albarracín es que la niña, eh, se- el subrector, no sé si era el rector ahora o el sub, el segundo, sencillamente establece una relación y sale la niña embarazada. Y cuando la niña embarazada le saca a relucir, él la manda a un doctor
la manda al doctor y el doctor, ¿qué creen? También abusa de ella. El resultado es que la niña se mata. La niña se toma unas pastillas y muere en la clínica porque se va, sale de su casa habiéndose tomado estas pastillas y llega a la clínica y ahí se queda, muere. Y el sistema de justicia no le da a la responsabilidad, no solo de los actores, de los autores directamente, el rector y el médico, sino al propio sistema educativo. Entonces, un mensaje muy claro para esta transformación que esto requiere. Las incidencias, tú también lo decías muy bien, van en esa línea que como una idea clave. ¿Vamos a dónde? Vamos a generar una un cambio, una transformación, actuando directamente con aquellas personas, directamente o en alianzas, con aquellas personas que tienen una responsabilidad, que tienen poder además de decisión y de transformación para poder entonces actuar. Entonces, los casos emblemáticos que la comisión ha trabajado en el tema de niñez, pero también está en el tema de mujeres. El Brasil, la de María Peña, que se hace una ley y que hoy las organizaciones de sociedad civil tienen que estar vigilantes porque el ex compañero, ese que que casi la mata, la quiere denunciar. Entonces, las fuerzas sociales no podemos como cruzarnos de brazo porque ya alcanzamos la ley. Tú lo decías muy bien hace un momento, porque esto se requiere esa continuidad, esa evaluación. Y yo destaco, no sé cuántos minutos tengo para Solo terminar, tenemos que eh, ir. sí, el papel de los niños, niñas y adolescentes. Por eso me voy a estar muy contenta de escuchar a Darna y a Dante, creo que este es el compañero, como gente joven, como, como en esa formación lo que los grupos de adolescentes nos demandan. Y yo creo que ese es un espacio que tenemos también que darles. Cómo desde su visión están esperando el aporte, el apoyo o el acompañamiento de quienes decimos que estamos comprometidos para empoderarlos, para que efectivamente estén empoderados. Entonces, yo digo, hay una documentación muy importante, yo felicito realmente a las organizaciones, tuve oportunidad de mirar un poco lo de los videos, hay una línea ya muy bien definida de lo que incidencia implica. Aquí el compromiso que tendríamos y podemos trabajarlo, Juan Martín, tú sabes que podemos ver cómo mantenemos un ligamento con la propia comisión para que estos procesos de incidencia que van a empezar en la comisión, porque los niños todavía no tienen un acceso tan directo a el propio sistema de protección de derechos, para Ujú. entonces poder prepararse con la incidencia que tenemos que hacer en nuestros países y decirle, un momentito, yo tengo aquí un sistema. Eso ya cuando estamos peleando, pero antes de la pelea, poderle decir, por ejemplo, al sistema de protección integral de un país, volvió a quedar estable, inestable. ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí, sí, se paró un ok. momento. Sí, ahí veo la cámara. El tema ahí es ese de
poderle decir al Estado, miren, esta es una situación que tenemos que identificando, como bien se señala en el primer paso que hay que dar para hacer incidencia. ¿Qué problema tenemos que analizar? ¿Cuáles son las causas que están generando esa problemática? Y también no se puede desarrollar todo, porque no se puede atender todo desde una sola vez. Prioricemos entonces las cosas que desde la visión de la niñez hay como que colocarla en ese primer lugar para actuar y preparar la planificación, la redacción misma de la propuesta, el tema de cómo efectivamente vamos a hacer nuestra campaña de influencia, quienes comparten estos mismas ideas, estos mismos principios que nos ayuden a fortalecer los brazos que en la incidencia queremos hacer. Entonces, para mí un honor, pero realmente quiero expresarles a ustedes mi reconocimiento porque este es el trabajo que sociedad civil tiene como no solo un compromiso, está ese contenido de humanidad misma que necesitamos que nuestros chicos lo recojan. ¿De dónde lo van a recoger si nosotros no lo tenemos? Entonces, muchas gracias por ese esfuerzo, por ese compromiso, por ese trabajo y sé que Dante y Dana nos darán aquí unas luces muy brillantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Esmeralda. Yo quiero nada más reforzar la idea de que son las estructuras, los sistemas y los adultos que tienen también, que tienen que cambiar y que tienen que romper esas prácticas adultocéntricas, ¿verdad? Esas relaciones de poder y esa visión hacia las personas menores de edad. Y a veces se tiene que hacer como la resolución y otros recursos, digamos, que se han estado elaborando, como es la resolución también que adoptó la Naciones Unidas sobre la participación en espacios públicos y también el mismo comité cómo debe promover y trabajar la participación en el diálogo con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, y a veces tiene que ser de manera así para que sea obligatoria y sea vinculante y que tenga que aplicarse, ¿verdad? Pero esto es un proceso que no debemos parar y yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora, como dije, es otra conquista más. Me parece que la resolución es un paso importantísimo que hay que aprovecharlo y también tenemos que saberlo usar, ¿verdad? Y sobre todo las niñas, los niños y las personas adolescentes y todos los demás que hacen uso del sistema. Voy a dar la palabra a Dante y a Dulce. Dulce Dharma Limón tiene 17 años, es de México, es una joven participante de Niñas Poderosas. Actualmente está en el último año de preparatoria. Desde hace 6 años se viene desempeñando como activista de la sociedad civil en pro de los niños, niñas y adolescentes con enfoque en perspectiva de género, logrando haber creado y participado en organismos gubernamentales con campañas de prevención, denuncia y reparación del daño ante actos de violencia. Dulce, bienvenida. Cuéntanos un poco más ese trabajo que has venido desarrollando por los niños, niñas y adolescentes con enfoque de perspectiva de género y esas campañas de prevención para poder incidir y lograr cambios ante las situaciones de violencias que viven las personas menores de edad. Adelante. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Esmeralda, por sus participaciones tan valiosas. Y bueno, no quiero como profundizar mucho bueno, en mis trabajos para poder continuar con la pregunta que me hizo Virginia. Pero pues a grandes rasgos, desde los 12 años me he desempeñado en estas actividades de incidencia y
pues política entre comillas, porque desde la política informal, no tanto partidista. Y bueno, han sido campañas desde prevención del suicidio, que es un tema muy importante también dentro de los jóvenes y de la población de niños y niñas. Y bueno, el proyecto más reciente que tuve fue de una valoración aquí en mi estado sobre los tipos de violencia que vivían un sector de la población muy pequeño, la verdad, porque fue solo de un municipio, por todas estas cuestiones de diplomacia y que muchas organizaciones, bueno, muchos organismos, perdón, gubernamentales, pues no quieren dejar que, que las organizaciones de la sociedad civil nos adentremos a descubrir lo que realmente sucede en estos espacios. Em, Hay una frase que cuando yo empecé en esto me llegó mucho, que fue que lo personal es político. Eh, yo creo y lamentablemente me atrevo a decir que no existe mujer, niña, adolescente que no haya vivido violencia. Sepa o no sepa identificarla, siempre hay una población que ha sido marginada y que ha sido relegada para, para dar pie a todo este rollo del nepotismo y de la meritocracia que realmente pues afecta mucho a nuestra sociedad. Entonces, desde una perspectiva de juventudes y de género, yo me di a la tarea junto con otras organizaciones de la sociedad civil de empezar a conocer otros contextos, otras realidades e intentar transformarlas. Obviamente no desde un enfoque colonial ni nada de eso, más bien desde una perspectiva de interculturalidad, tratar de que las voces de estas niñas, estas adolescentes, como la mía, no sean más violentadas y que sean escuchadas, que realmente puedan lograr un cambio y puedan lograr una incidencia no solo en su entorno, sino también en su vida diaria. ¿Por qué? Porque pues es muy importante tener primero un amor propio para después ya poder ayudar y beneficiar a los demás. Em, cuando menciona Virginia lo del el órgano gubernamental en el que estuve, fue en el cabildo de aquí de mi ciudad. Yo venía desde la resistencia, desde mi propia trinchera junto con otras compañeras, pues trabajando, tratando de pues tocar puertas y luchar contra muchas injusticias y discriminación y todo este rollo del adultocentrismo que se da mucho, al menos aquí en mi ciudad, que es muy, muy conservadora y que cuesta mucho que una niña o una adolescente quiera o pueda incidir de manera formal en la política, que fue algo a lo que yo me enfrenté, todo este rollo de la violencia política al momento de querer llegar a estos tomadores de decisiones. Y bueno, me doy cuenta de que no es suficiente con que tú tengas el conocimiento, no es suficiente con que tú tengas el, las ganas de hacerlo. El mismo Estado te pone estas trabas, el mismo Estado, cuando tú llegas desde sociedad civil, te dice, ¿sabes qué? Pues no puedes hacerlo y no porque no quieras, sino porque la normativa o no lo permite o la misma estructura pues no está sensibilizada, no está consciente de todas estas problemáticas y tristemente te das cuenta que solo es del discurso hacia afuera, que realmente no se actúa y son pocos los funcionarios o pocas las personas que pues tienen realmente una amplia visión de lo que representa toda esta problemática. Al final de cuentas, decidí ya no estar en este órgano gubernamental por todo el rollo del adultocentrismo, que muchas veces no me tomaban en cuenta, que muchas veces eran inválidas mis opiniones. Y es cuando retomo lo de la sociedad civil para
pues seguir teniendo esta incidencia, pues mantenerme vigente, porque yo sé que no es lo mismo cuando tenía 12 años, ahorita que tengo 17, y pues seguir visibilizando todas estas cosas a las que yo me enfrenté y que todavía se siguen viendo prácticas muy ambiguas, prácticas muy machistas, incluso misóginas, y pues seguir como colaborando, ¿no? Con un granito de arena, que creo que es lo que hace la diferencia, apostar a la cultura de la prevención, y cuando pues no se lleva a cabo es cuando entra lo de reparación del daño y cultura de la denuncia, que es algo muy importante que desde mi perspectiva creo que se tiene que implementar en la mayor parte de estados, porque cuando estás en gobierno, en el estado, te das cuenta de que tienes que conocer la normativa, porque realmente no puedes hacer nada si no la conoces, no puedes defenderla o no puedes aplicarla si no la conoces. Entonces, existe la normativa, al menos aquí en México, al menos aquí en mi estado, cuando empezaron a jalarme a mí y a otros jóvenes para este rollo con Fiscalía, CIPINA y la Secretaría de Educación, que existe realmente la normativa, pero aplicarla es lo que realmente cuesta. Muchísimas gracias, Dulce. Me encanta tu experiencia y bueno, todo es un proceso, ¿no? A veces tenemos que hacerlo, estar y no siempre es el mejor lugar. Hay que ir buscando los espacios donde podemos incidir mejor y en donde podemos realmente lograr más cambios. Me gusta mucho tu actitud tan abierta y tan empática también de trabajar en esa interculturalidad y conociendo diferentes realidades para poder llevar la voz de las niñas y de las mujeres, ¿verdad? En grupo y en colectivo, en donde pueden tener mucho más fuerza, ¿verdad? A mí me gusta mucho eso y quería terminar mencionando eso último que dijiste antes de pasarle la palabra a Dante con respecto que hay que conocer la normativa. Digamos, si hacemos incidencia política, tenemos que estar preparados y sobre todo tenemos que conocerla porque la incidencia se nos puede devolver. Y si nosotros necesitamos, sobre todo, que no nos desbalanceen, ¿verdad? La otra parte. Y sobre todo necesitamos conocer bien las herramientas para poderlas hacer uso de ellas. Pero también en esta dinámica que estamos en el contexto de realidad de la región, de los países que estamos hoy, donde cada vez es más difícil con los gobiernos que nos escuchen, ¿verdad? También tenemos que saber hacer uso de estos espacios dentro de los sistemas y esos recursos, porque también ellos, esos recursos o esas herramientas, por ejemplo, como lo son los del sistema interamericano, pero también los del sistema universal, como son los órganos de tratado o el EPU, el examen periódico universal, o la posibilidad de incidir en las listas de cuestiones para los estados, son también canales que podemos usar desde la sociedad civil y desde las propias personas menores de edad y jóvenes y las personas adultas para que nuestra voz sea además replicada por otros, que también pueden llegar de manera diferente a los estados. Entonces, felicitarte también por el trabajo que estás haciendo y seguimos en breve. Vamos a darle la palabra a Dante Molina Gómez, también es de México. Él es activista de evaluación justa, estudiante de ciencias políticas en la UNAM y ha estado vinculado a Tu Voz Cuenta o Mi Voz Cuenta. Dante, si nos cuentas un poco qué ha sido esa acción que están haciendo en Tu Voz Cuenta, de qué manera desde ese espacio y desde la trayectoria tuya
¿has podido lograr algún cambio movilizando las opiniones y las voces y las realidades de otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Adelante. Hola, buenos días. Bueno, agradecer también el espacio y las participaciones de mi compañera, de Virginia. Este, comentando que la cuestión de la participación dentro de nuestra voz cuenta es o sea, basada en una iniciativa más que nada de enlaces internacionales. Somos chicas y chicos de varios países de la región, de América Latina principalmente, y el Caribe, que sincronizándonos desde nuestras trincheras, desde nuestras posibilidades de acción, pues hemos podido compartir distintas experiencias y distintas formas de participación. Creo que encontramos una forma bastante buena de comunicación a partir de la pandemia, porque fue esta necesidad de, bueno, hay que comentar lo que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestros países, lo que estamos sintiendo. Entonces yo creo que desde ahí fue que muchas de las iniciativas de Nuestra Voz Cuenta agarraron fuerza, pero para nosotras y nosotros mismos. Entonces creo que es un espacio que ha valido mucho la pena en cuanto a la cuestión de una participación efectiva, a conocer nuevos horizontes, nuevas personas, y que creo que hasta ahora ha ido enfocándose en la escucha, en la opinión, en estructurar iniciativas desde nuestros países a pesar de la distancia, y que más bien transformar este problema o esta característica de esta forma de participación en más bien una intercomunicación constante a distancia, a pesar de esas dificultades. Creo que no podría estar más de acuerdo con Dana en la cuestión de que para poder realizar este tipo de activismos te topas con varias limitantes institucionales muchas veces. A veces, incluso aunque exista una norma, más bien el procedimiento es el que falla para pues, que se lleven a cabo ciertas acciones que te permitan incidir como activista o incluso si tienes una denuncia, ¿no? Como ciudadano, como niña, niño adolescente, es muy complicado que se tome en cuenta tu voz, pero porque los mecanismos no están pensados, una, para que funcionen de una forma entendible desde primera infancia hasta juventudes. Dos, no están intercomunicadas entre sí mismas las instituciones muchas veces. Y tres, creo que muchas veces los intereses particulares de cada institución o de cada agente gubernamental o privado juegan más esta cuestión de querer modificar estas normas, estos procedimientos, o más bien los ralentizan mucho la cuestión de los procesos que lleva cada institución para llevar a cabo no solo una denuncia, sino cualquier tema de incidencia o que tenga que ver con derechos humanos, especialmente en infancias y adolescencias. Creo que a lo largo de estos años que he llevado como activista, siempre ha estado presente y eso es algo que no te enseñan desafortunadamente. O sea, tienes que crear tu proyecto, crear tu estructura, crear tu denuncia, tu reforma y tu iniciativa, lo que sea, y al mismo tiempo estar pensando cómo vas a lidiar con la parte política e institucional. En este sentido de tener que lidiar con contrapesos que van a querer pues no tener, o bueno, que no quieren que tengas este chance de poder llevar a cabo tus proyectos, ¿no? O sea, muchas de las problemáticas son porque a pesar de que la Comisión Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, emite recomendaciones, señala cuando se hacen faltas a los debidos procesos, etcétera, más bien atrás hubo toda una cuestión de falta de mecanismos eficaces que pudiesen garantizar estas participaciones. Entonces, se vuelve muchísimo más complicado como niña, niño, adolescente poder participar, porque aparte de que estás enfrentando una realidad social muy fuerte, ahorita vamos a comentar unas cifras que a mí se me hacen muy puntuales tener que señalar, tienes que estar lidiando con este adultocentrismo desde esas edades muy tempranas, o sea, te enfrentas al mundo político adulto de una forma bastante violenta porque la inserción para esto es comprender que tu rol como ciudadano, en cuanto lo cumplas, en cuanto lo apruebes o estés en él, pues puede que sea ignorado, ¿no? Puede que sea, pues sí, violentado, puede que no sea escuchado.
poco a poco vas acercando a la idea de que en cuanto tengas una mayoría de tu edad, en la mayoría en tu país, realmente no es que tengas más garantías, sino es que más bien eres parte de estos roles, ¿no? De estas actitudes. Lo voy a ir contrastando con experiencias puntuales que he tenido para ir manejando una fluidez un poco más amplia en los temas de la ponencia ahorita. Cuando me acuerdo muy bien, tenía creo 14 años, el CIPINA junto con el gobierno de la Ciudad de México hizo una declaración de infancia y adolescencia, bueno, niñas, niños y adolescentes era la declaración. Y recuerdo muy bien que la idea del CIPINA era que después de una serie de talleres pudiéramos organizarnos como infancias y adolescencias, comentar nuestras opiniones, hacer una declaración y presentarla al gobierno de la Ciudad de México. En ese entonces, un poco antes de las elecciones, el gobernador salió del proceso, perdón, salió de su puesto, entonces entró alguien más, otro gobernador suplente, y a él fue que se le presenta esta nueva propuesta. Pues a pesar de que el CIPINA hizo todo lo posible junto con la colindancia del DIF para poder, bueno, el DIF es el sistema integral de la familia, pues hay personas que son de otros países que nos están escuchando, acá en México, eh, cuando llevan a cabo todo este proceso y somos seleccionadas las y los ponentes del lugar y del ejercicio, realizamos los talleres, los conversatorios, presentamos la declaración y el acuerdo era que nos íbamos a sentar como infancias y adolescencias a platicar con el gobernador, aunque sea una hora. Me acuerdo que hubo todo un evento y así creo que fue en Palacio Nacional, no recuerdo muy bien. Y después de comentar todas nuestros puntos de vista, él se iba a comprometer sobre cómo puntualmente iba a hacer valer cada una de las partes de la declaración. ¿Qué pasó? Bueno, pues que nos hicieron firmar de una forma simbólica, pues porque todos éramos menores de edad, la declaración, pasó el gobernador, la firmó y se fue. El evento, yo creo que la organización o llegar al evento duró más que el evento en sí mismo. Se hubieron dos ponencias, una de una compañera que era de una población vulnerable de la Ciudad de México. Yo dije como 5 minutos de palabras, el gobernador solamente dijo que se iba a comprometer a checar lo que habíamos revisado y ya. Entonces, para, para que veamos cómo funciona, ¿no? Lamentablemente esta forma de participación aquí en México y en Latinoamérica, porque lamentablemente estos procesos no son ajenos a una región o país. ¿Por qué es tan importante señalar cuando hay una deficiencia en el sistema de participación? Porque el camino que tiene que llevar una niña y adolescente para llegar a participar y luego a un nivel un poco más grande como es de ciudad o de país, es muy pesado, es muy fuerte. Hace un momento comenté que iba a comentar unas cifras en materia de niñez y quiero que pongamos atención que en el 2022 se registra que el 43.8% de la población entre 0 y 17 años vive en situación de pobreza. Y de ese 43.8%, el 9.9% vive en extrema pobreza, ¿no? O sea, ya estamos apuntando que de los 38.2 millones de personas entre 0 y 17 años que viven en México, 17 están en situación, bueno, están en un contexto que aparte de que no tienen, claramente van a tener deficiencia en los recursos económicos, también van a tener deficiencia a recursos institucionales para poder dar su voz, ¿no? Y su voto. Ahora, otras cifras para enriquecer esta parte. 42.3% presentó carencia en accesos de servicios de salud. 20.065 personas de 17 a 0 años fueron hospitalizados por razón de violencia familiar. 45% más en respecto al 2020, esto había sido en 2022. Es decir, y con esto quiero abrir la ventana que las violencias, el contexto que vive infancia y adolescencia en México es sumamente vulnerado, pero porque somos como ese grupo invisible en la sociedad que sigue siendo considerado como carente de derechos humanos y como carente más que nada de voz y voto dentro de nuestro rol cotidiano. O sea, para nuestros padres a veces, lamentablemente, pues somos personas que estamos atadas, se podría decir, a su juicio moral y que solamente sus decisiones son las que cuentan para un momento de la formación de nuestras vidas, en nuestras escuelas, que es este primer espacio que tenemos para convivir con la sociedad. Somos sumamente vulnerados en la cuestión de violencias o también hay muchos casos muy desafortunados en la cuestión de, de presencia de violencia sexual, otros tipos de violencia por parte de profesores y directivos.
pues en escuelas, ¿no? Entonces, si sumamos a esto, a todo este contexto tan complicado que vive la infancia y la adolescencia en México y en la región en general, al adultocentrismo, pues entonces nos encontramos en un escenario en el que los pocos mecanismos que hay para hacer valer nuestra voz, nuestro voto, tienen que ser verdaderamente eficaces. O sea, no pueden presentarse deficiencias como las que comenté hace un momento, como las que comentaba Dana, porque vulnera aún más la forma en la que podemos participar. Si 10 llegamos a poder participar de miles de personas de 0 a 17 años, pues esos 10 tal vez solamente 2 van a tener éxito en sus iniciativas, otras van a tener que acercarse o van a tener que usar otros métodos para privatizar o hacer más chicos sus propios proyectos, ¿no? Entonces, es bastante complicado y más porque la cuestión de que el adultocentrismo maneja una dinámica bastante, para mí es un poco cruel, o bueno, bastante cruel, en el sentido de que antes de los 18 años, en el caso de México, o antes de cumplir la mayoría de edad en la región de América Latina, se te considera o se te ponen estas trabas, ¿no? Esas trabas institucionales y no puedes avanzar. Hasta cierto punto sí se compadecen, podría decir, de ti por tu situación de infancia y adolescencia, pero los mecanismos son limitados. Y sin embargo, pasan los 18 años y parece que todas estas cuestiones del activismo ya son tu responsabilidad. O sea, si no pudiste llevar a cabo una buena iniciativa, es responsabilidad tuya. Si no pudiste llevar a cabo un proyecto local, comunitario, es responsabilidad tuya, sí de las instituciones, pero más que nada tuya porque ya eres mayor de edad. O sea, si llevamos esta doble dinámica, ese doble discurso más bien de querer cobijar a las infancias y a las adolescencias, pero hasta donde el adultocentrismo o hasta donde el mundo adulto lo permite, hasta donde vamos a ser eh, permisivos con ver hasta qué punto los dejamos incidir en nuestras vidas. Es sumamente doloroso que pasen estas situaciones porque entonces la incidencia política infantil y juvenil y adolescente tiene tintes de querer insertar dentro de un sistema que no funciona a las personas que vienen de atrás de nosotros, ¿no? O sea, pareciera más bien que es prevalecer el sistema con sus deficiencias en lugar de querer fortalecerlos. Una de las cuestiones que ya mencionaba al principio era la intercomunicación institucional. Es decir, si ya tenemos un organismo, en el caso de México, que es un sistema integral de protección, que es el CIPINA, y al mismo tiempo tenemos el DIF, que es el sistema del desarrollo familiar en México, entonces se tendría que tener una intercomunicación más grande para que las iniciativas que salgan de estos dos organismos tengan una mayor expansión en el territorio. Y caso contrario, no sucede eso. El DIF tiene su propia legislación y que lo arrincona hasta a cierto alcance, porque también como es integral de la familia, sí toca temas de niñez, pero también de personas adultas mayores, mujeres en situación de violencia, etcétera. Entonces, las pocas acciones que puede realizar, pues son un poco limitadas a pesar de ser una institución muy grande. En el caso del CIPINA, por ejemplo, lo que lo limita un poco más es que como sus representantes directos son los gobernadores de los estados y el presidente de la República, pues se basan más en la cuestión de, ok, si vamos a llevar a cabo los mecanismos, pero hasta donde nuestro estado lo permita, porque está muy padre que haya una normativa nacional, pero cada estado es independiente y podemos también tener como esos sesgos para cumplirlos, ¿no? Entonces, la intercomunicación es esencial porque va a permitir que estos mecanismos tengan más miradas en primera, porque suman a los niños que tengan ambos institutos canalizados como activistas, etcétera, pero más que nada contrastar realidades y trabajos mutuos. O sea, el Sistema Integral de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, tiene toda una serie de mecanismos para poder participar dentro de las instituciones y que si eso se pudiese aplicar con estos normativas y mecanismos internacionales, podrían enriquecer muchísimo más la capacidad que se tiene para este tipo de ejercicios. Voy a mencionar los dos ejercicios públicos del gobierno que hay actualmente en México, igual para no extenderme tanto en mi participación, eh, que son el Parlamento de las Niñas y de los Niños de México, que se lleva a cabo por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con presencia del DIF, la SEP, que es la Comisión de Derechos Humanos como un observador, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y al mismo tiempo, de parte del Instituto Nacional Electoral, está la consulta infantil y juvenil.
¿Cuál es el problema con estos dos ejercicios? En el caso del INE, reconozco que se ha avanzado mucho. La consulta infantil y juvenil es hacer un sondeo sobre cómo va el tema de las infancias en ciertas áreas desde su opinión. Sí reconozco que es un trabajo bastante grande. De hecho, creo que hace este año, o no, no creo que fue el año pasado se rompió un récord con la participación de niñas, niños y adolescentes que pudieron entrar. Sin embargo, ambos ejercicios tienen dos complicaciones. En primera, no están, vuelve a la parte de la intercomunicación entre los dos y al mismo tiempo hay un sesgo muy grande sobre qué es la participación. Y eso es con lo que quiero cerrar esta parte de la ponencia. Mucha de la participación infantil y juvenil se sigue basando en solamente la opinión. Se sigue basando en preguntarnos, oye, ¿tú qué opinas? Y está muy bien, o sea, es el primer paso que tenemos que dar. Sin embargo, tiene que ir muchísimo más allá. O sea, ser ciudadano implica de una forma indirecta y directa una participación que no vemos todos los días, ¿no? Entonces, eh, em, no puede ser que los organismos o las iniciativas gubernamentales oficiales pues tengan solamente esas limitantes y que por supuesto no ocupen todas sus herramientas que tienen como Estado. Solamente cerrar con esta idea y que se tiene que seguir avanzando muchísimo para que se pueda garantizar una participación integral desde niñez, adolescencia y juventudes. Excelente, Dante. Bueno, has puesto todos los desafíos que hay a la hora de promover la participación y a la hora de ejercer la participación. Creo que más claro no pudo ser. Y esto último que dices, efectivamente, de los procesos consultivos excesivos que hace el mundo adulto, la institucionalidad y las mismas organizaciones a los niños, niñas y adolescentes, es un gran desafío porque si recuperamos todas las consultas y las opiniones y voces que los niños, niñas y adolescentes han hecho y que de eso se ha tomado en cuenta con seriedad, pues queda muchísimo por fuera, ¿verdad? Porque si eso sirve para cambiar las políticas, para la toma de decisiones, para mejorar los programas, para invertir en los programas que nos están diciendo por dónde es que hay que atenderlos, pues eso, pues que se siga haciendo, pero si no se hace, pues es casi que letra muerta, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez se requiere más protagonismo. En este tema de incidencia como de la participación, se requieren condiciones y capacidades tanto para el mundo adulto como para las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, es un trabajo constante. Y efectivamente hay que hacerlo en paralelo, ¿verdad? Porque creo que el esfuerzo y la balanza no puede estar solo en formar y preparar y empoderar a niños, niñas y adolescentes, sino ahora también a los adultos y a las estructuras para que en paralelo puedan ir buscando ese punto de encuentro. Tenemos que cerrar porque ya estamos bastante retrasados, pero un minuto para cada uno para que puedan cerrar con un mensaje en positivo de cómo podemos ir buscando ese cambio, tanto desde el sistema como en los espacios donde ustedes participan y dentro de un mensaje para poder cerrar como que sí hay un camino y una salida en este proceso de fortalecer la participación y los espacios de incidencia y reconocimiento de las personas menores de edad y jóvenes como realmente actores con voz, con propuestas y con capacidad Así de es. estar y de proponer y de participar activamente. Doña Esmeralda, un minuto. No, una felicitación a los compañeros Darna, Dante, muy bien. Esa es la expectativa que tenemos y que tenemos que seguir en este acompañamiento, formar parte de esto como un gran compromiso. Mi conexión ha estado muy inestable, por eso apagaba la cámara para no perder las intervenciones, pero mi reconocimiento y bueno, ahí estamos juntos en esto. Gracias. Gracias, doña Esmeralda. Dalma, Ah, Dulce sí, Dalma, no, ya te puse. sí, sí, Dharma. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, porque creo que estos espacios son fundamentales para seguir contribuyendo al cambio. Como segundo punto, me gustaría reconocer la participación de Dante, que es algo que realmente me encantó, porque realmente hace visible que no solo es en ciertos estados o en cierto sector de la población, sino que es todo el país y como él lo retomaba, pues América Latina.
Como lo dije en mi intervención, yo creo que una parte muy importante es aprovechar los espacios como este, pero también reconocer que incluso los mismos que estamos aquí hoy estamos privilegiados, reconocer que contamos con un privilegio de estar aquí, de que nos escuchen y de tener esta posibilidad de alcance desde redes sociales, desde otros países, porque realmente los sectores más marginados, las personas que están constantemente viviendo violencia, situaciones de violencia y discriminación todo el tiempo, son aquellos que lo callan, son aquellos que no lo denuncian por este miedo, por esta situación de que no se nos tome en cuenta como jóvenes y que creo que no solo la prevención, sino también la correlación que tiene con una reparación del daño y deuda hegemónica, le podría llamar yo, de que necesitamos recuperar estos espacios los jóvenes que ahí están y que siempre han estado, pero que lamentablemente por el sistema adultocentrista en el que nos encontramos, pues nos han sido arrebatados, nos han ido relegando. Y me gustaría concluir mi participación diciendo que estaría fantástico que continuáramos con estos programas, no solo de escucha, sino también de propuestas realmente, y no solo ir con aquellos tomadores de decisiones, sino aliarnos con asociaciones, con organismos internacionales que ayuden y fomenten la escucha proactiva de las propuestas de las y los jóvenes en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, excelente. Dante, tu minuto de Sí, cierre. yo igual, al igual que Dulce, quisiera retomar esta parte de que mientras esté nuestra posibilidad de tener el tiempo para dedicarle unos 5 minutos a la cuestión de investigar más sobre estos temas, sobre poder hacer partícipes a otras personas de nuestras comunidades, observar cómo es el trato institucional y los mecanismos hacia niñas, niños y adolescentes que se hagan, ¿no? O sea, aprovechar que está en esa posición porque realmente en cuanto uno tiene un privilegio, en cuanto ya está uno en una situación en la que, bueno, ya no eres tanto, sí puedes seguir recibiendo este tipo de vulneraciones, pero tal vez encuentres una posición un poco más cómoda que antes, sin duda aprovechar eso para reaccionar y decir, es que, bueno, antes de mí hubieron más personas y van a seguir viendo más personas que van a enfrentar lo que yo enfrenté en su momento. Y en algún punto de mi vida va a ser mi responsabilidad, ¿no? O sea, el mundo adulto ahorita está volteando no por una cuestión de simpatía o de solidaridad nada más, sino también por una obligación que tienen, ¿no? Por esta cuestión que se ha dado tanto tiempo de vulneración a derechos humanos en cuanto a infancias y adolescencias, especialmente en el tema de niñas y mujeres. En su momento, las personas adultas de ahorita fueron niñas y niños que fueron vulneradas, pero también muchas de ellas, ellos actualmente también pasaron a ser victimarios en algunas situaciones. Entonces, reconocer que este es un proceso cíclico que como siempre se dice ahora actualmente y con mucha razón, no somos el futuro, somos el presente, ¿no? O sea, esas vivencias están aquí, están vivas, están presentes en nuestras sociedades y que sin duda si tenemos el chance o la oportunidad de poder hacer algo al respecto, que lo hagamos, ¿no? La organización política es muy importante, la comunicación, poder acercarnos a las instituciones, denunciar, hacer válidas las normas que hay y si es necesario cambiarlas, pues cambiarlas. Agradezco mucho el espacio y sobre todo la participación de mi compañera Dulce y su activismo en este gran marco que hay y el espacio que nos pudieron brindar en este webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doña Esmeralda, Dante, Dulce. Creo que ha sido un webinario muy rico, muy interesante. Creo que hay muchas cosas sobre la mesa, que además, como Dulce lo dice, esto no se termina aquí y Dante también con todos los desafíos que la participación y la incidencia implica. Entonces, esperamos que seguir profundizando al respecto y agradecerles de nuevo la presencia y todos sus aportes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Recuerden que seguimos en la sesión privada de Zoom para quienes están en el taller. Entonces nos despedimos aquí de Olin TV, quienes nos están siguiendo o nos seguirán, porque esto queda grabado en Facebook, YouTube y otras redes. Así es que gracias, Esmeralda, Dharma, Dante y querida Virginia por conducir este webinar y nos continuamos con el taller, el cuarto taller quincenal de Niñas Poderosas. Vale, pues Vero, tú nos dices como la cortinilla y muchísimas gracias. 1, 2, 3.
Wow. Boom. What? Wow. I'll slap you.